esta vez vengo desde el reino 31-34, donde estamos súper pendientes de lo que es su pre-KVK. Están en la segunda etapa ya por terminar, a escasas 4 horas y 35 minutos de que termine esta etapa. Este sería el ranking individual que hay hasta el momento. Entonces la ballena del 31-34 hizo su aparición, Olman. Entonces aquí estaría lo que es la clasificación por reinos, donde el 31-34 tiene alguna ventaja sobre el reino 31-35, que se supone es el reino más fuerte de estos 4 reinos y el continente como tal, que enfrentaría el KVK número 1, ¿vale? Vamos a verlo mejor en esta posición de reinos, donde podemos darnos cuenta la estrella donde nos indica el reino ascendente es el 31-35, lo que corresponde que es el reino con mayor poder de los 4 que está actualmente en esta temporada número 1. Pero entonces el chismecito que les traigo o el drama que se viene armando en este KVK, que está a pocos días de iniciar, exactamente a 2 días y 4 horas, entonces es el siguiente. Vamos a verlo en este momento que está aquí en favoritos, ¿vale? Este es un correo del reino que me autorizaron dar esta información, donde dicen que hay una patética estrategia del 31-35, ¿vale? ¿Por qué patética? Porque en resumidas palabras, el reino 31-35, quien es el reino más fuerte y tiene la estrella ascendente, demuestra ser el, pues obviamente el más fuerte de los 4, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que se ha aliado con el reino 31-33 y 31-36 para pelear contra el reino 31-34. Cuando se supone debería ser al contrario, o sea que el 31-34 enfrentará a 3 reinos, ¿sí? A 3 reinos al mismo momento, ¿vale? Esta situación cambiaría en el mapa porque por las nuevas, digamos, por las nuevas adiciones o actualizaciones que hizo el juego, básicamente, ¿dónde está? Creo que este es el KVK. Permítame un momento. Sí, este es el KVK entonces. Si ustedes se fijan, independiente de que un reino esté situado aquí, las siguientes zonas podría enfrentar solamente a un reino, ¿vale? Entonces sería en esta zona. Zona de San Pedro podrían estar ubicándose las guerras directamente directas entre un reino. No tienen aquí nada que ver los otros reinos. Serán guerras directas reino contra reino. Entonces el 31-34 busca pelear y aplastar al 31-35 para demostrar su fuerza, ¿vale? Que sería irónico porque el 31-35 es el más fuerte, ¿vale? Pero tienen miedo y por eso han creado una estrategia de aliarse con este reino y este reino para poder enfrentar y vencer al 31-34. Entonces estaría muy interesante de ver si el reino 31-34 vence al 31-35, que tengo plena confianza que lo haría porque conozco el jugador top que tienen y la dirección son bastante organizados que tienen, a no ser que el 31-35 explote en ballenas, pero por lo que se ha visto el grupo de espionaje, por así decirlo, se ha dado cuenta de que pueden vencerlos, ¿sí? Y por eso es que han creado el 31-35, esta alianza con estos 2 reinos, porque el 31-34 es el reino a vencer, ¿vale? Entonces estaría muy interesante ver el KVK 1 de estos reinos para ver si el 31-34 versus los 3 logra llevarse el KVK, ¿vale? Eso es todo lo que tenía para decirles y realmente emocionado de ver y esperar. Voy a estar muy pendiente del reino 31-34, la verdad, trayéndoles toda la información porque tengo bastantes seguidores desde ese reino. Por eso es que yo les hago como, no publicidad, información sobre el reino, que quizás en algún momento llegue alguna de mis cuentas a ese reino, ¿vale? Entonces, y además hice parte de ese proyecto en la etapa inicial, pero que ahora no estoy en este momento en nada de liderazgo, solamente trayendo contenido de las cuentas y del reino de mis amigos, ¿vale? Entonces, ansioso por ver qué es lo que pasaría, cómo terminaría todo, y aquí ya estamos viendo lo que sería la recta final de la etapa número 2 del pre-KVK, ¿vale? Ya iniciaría lo que sería la etapa número 3 de Fuertes Bárbaros, ¿sí? De campamentos de acechadores, creo que se llama.
y así poder ver quién llevaría el primer puesto de estos 4 reinos. Obviamente se ve la superioridad entre estos 2 reinos frente a los otros 2 reinos que parecen no estar interesados en la puja por esta puntuación o el primer lugar, ¿vale? Entonces, nada, estar súper atentos chicos a lo que se viene al pre-KVK. Estaré publicando un nuevo video el día antes, estoy diciendo cuando esté por terminar la tercera etapa, para ver quién sería el ganador del 3% y si demuestra ser fuerte el 31-34 para dar un golpe en la mesa y llevarse ese 3% que le vendría muy bien para enfrentar a 3 enemigos en Tierras del Rey que se verían todos juntos, ¿vale? Igualmente, como ustedes saben, esto puede cambiar. Ahora las alianzas son 31-35, 31-33 y 31-36. Pero si el 31-34 logra vencer al 31-35, podría demostrarle a estos reinos que también podría con ellos y cambiar la situación para el 31-34, algún aliado a su favor o no sabemos qué puede ocurrir, ¿vale? Pero entonces ahí les dejo todos los comentarios del drama que hay en este momento antes de iniciar el KVK, donde está interesante ver quién es el que podría llevarse al final del KVK la estrella o ganar el KVK. Y este video lo voy a dejar aquí conmemorativo para el 31-34, ya sea que gane, que espero que gane, o por lo menos venza al enemigo 31-35, quien es el que ha fabricado esta estrategia, digamos como lo menciona el 31-34, patética de aliarse con 2 reinos, sabiendo que es el reino más fuerte, para derrocar al 31-34, ¿vale? Entonces en este momento esto les quedaría de recuerdo este video si logran ganar y llevarse la estrella, o por lo menos plantar cara y enfrentarse fuertemente a los enemigos que quieren acabar con ellos de manera... Sí, yo también estoy de acuerdo con que es patético, porque si eres el más fuerte, debería ser tú, el 31-35, quien enfrentara los 3 reinos, ¿vale? Pero en este caso ha ido por los 2 aliados para poder enfrentar al 31-34, dando claras señales de miedo o de debilidad sobre este reino, ¿vale? Que realmente estuve viendo los otros reinos y el 31-34 tiene muy buenas posibilidades. Todo depende de la actividad de sus jugadores y el aporte que puedan realizar y la entrega que hagan durante el KVK para que se lleven este primer KVK. Estaría muy interesante y como les digo, voy a tratar de estar también ahí jugando para poder apoyarlos en lo que yo pueda. Bueno chicos, esto era todo lo que les traía para el video de hoy. Espero le den muchos likes y se suscriban los que no están suscritos a mi canal. Un saludo, cuídense mucho.